La selección mexicana el día de ayer presentó a Rafa Márquez y todos nos preguntamos, ¿será un títere más o se atreverá por fin a borrar esas vacas sagradas que no le han aportado nada a la selección nacional mexicana en los últimos procesos mundialistas y que culminaron con el fracaso histórico en el Estadio Azteca ante Inglaterra? La selección mexicana dio el anuncio de que Rafa Márquez continuará como director técnico de la selección nacional mexicana. ¿Y por qué digo continuará? Porque él fue el auxiliar técnico del vasco Javier Aguirre. Desde un inicio se dijo que Javier iba a tomar el equipo para este proceso del Mundial de 2026 y su auxiliar iba a ser Rafa Márquez y que posteriormente iba a quedarse como director técnico titular. Y la selección lo ha cumplido. Y ahora Márquez tiene el desafío de borrar por completo esta generación mediocre de la selección nacional mexicana. Esta generación que prácticamente no ha ganado nada, que ha dado penas en los últimos 8 años, como en Rusia, que dio pena en Qatar, que dio pena en la mayor cantidad de Nations League, en las Copas Oro, y que hoy culminó con un fracaso, con el primer partido en el Estadio Azteca perdido en un mundial, con la primera vez que México pierde en el Estadio Azteca y la peor participación de México en un mundial celebrado en el propio país, a pesar de jugar todos sus partidos aquí. Así que Rafa Márquez tiene el deber moral, patriota de la selección mexicana de borrar a toda la basura, a todo lo que no sirve. Entre ellos, quiero pensar, es que esto ni siquiera tiene que hacerlo Márquez, quiero pensar que ya por dignidad Memo Ochoa tiene que retirarse. ¿O qué? Vamos a llevarlo a 2030 con casi 50 años para que cumpla su sueño de jugar 6 o 7 mundiales. No, por favor, esperemos que no, esperemos que no. De la delantera también tiene que borrar ya de una vez por todas a Raúl Jiménez. 35 años, hasta apenas pudo lograr meter goles de rebote y de penal. 35 años tiene la criatura, tendrá 39. Vamos a insistir en este tipo de jugadores tan mediocres que ahora van a jugar en la segunda división de Inglaterra, la Premiership, con el Wolverhampton. Tiene que ser ya olvidado. Fue un fracaso en selección Raúl Jiménez y con 39 años va a llegar a otro mundial, va a aferrarse como se aferró a Qatar cuando no debió haber ido, o seguiremos con este petardo de delantero. Otro que debe ser desterrado y ya no volver a vestir la playera de la selección nacional mexicana es el derrotado, fracasado Edson Álvarez. 28 años. Y ustedes recuerdan a Edson Álvarez, ¿por qué? Por los videitos de soy mexicano, esta es mi bandera, un edit donde peche a otro jugador y que muy machín y que no sé qué, que muy mexicano. Llega la hora buena y la riega. ¿Alguien recuerda un buen juego de Edson Álvarez en la selección? Un juego importante. Jamás. No ha habido. 28 años. Llegaría con 32. Un jugador que ya debería estar pensando en el retiro. Irse a la MLS porque ese es el nivel que nos ha mostrado Edson Álvarez. Vean nada más. Por su culpa perdió la selección nacional mexicana. Por más que Álvaro Morales le quiere echar la culpa al Talarrangel. El penal de Inglaterra fue cortesía de Edson Álvarez, que brincó para abajo, muy al estilo de el Cata Domínguez. Así que Edson Álvarez con 32 años llegaría a 2030. No, ya, 32 años. Si hubiese sido bueno, si hubiese tenido una carrera excelente en selección, sí, pero no. Fuiste un capitán de agua, la cara, junto con Ochoa y Raúl Jiménez, del derrotismo, la cara del fracaso del fútbol mexicano y de la selección. Otro que debe no portar más la selección, la playera de la selección, es Álvaro Fidalgo. 29 años. Metió un gol ante República Checa de rebote. Pero les pregunto, ¿fue determinante? ¿Ofreció algo más de lo que te puede ofrecer Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo? Nada, nada ofreció de más. Tiene 29 años, le regalaron la titularidad en la selección nacional mexicana de forma nunca antes vista. En su primer llamado fue titular ante Portugal en marzo y titular en el primer partido del mundial. Intrascendente. Va a llegar con 33 años. ¿Para qué queremos a un jugador así de intrascendente que ni en su prime de sus 29 años pudo lograr algo? ¿Ustedes creen que en 3, 4 años
pueda hacerlo con 33 años, mucho peor, mucho peor. Otro que ya debe estar también pensando en que debe irse a la selección. Creo que hizo un buen mundial, pero creo que también ya es tiempo de darle un paso al costado. Y hablo de Luis Romo. Creo que este fue su mejor proceso con el Vasco Aguirre. Nadie esperaba que Luis Romo iba a terminar como titular indiscutible en esta Copa del Mundo. Sin embargo, ya tiene 31 años. Ya pasó su mejor etapa cuando Cruz Azul fue campeón en 2021 y creo que hoy tuvo su repunte con el Vasco Aguirre. Pero seamos sinceros, tiene 31 años. Va a jugar un mundial con 35 años. Otra vez México siempre alargando la estadía de sus jugadores porque no quiere darle oportunidad a los jóvenes, porque se encarnan la camiseta. Creo que Luis Romo, aunque me cae muy bien, uno de los héroes de la novena, tuvo un muy buen mundial a sus 31 años. Creo que jugar un mundial a los 35 solamente si eres un crack y si eres un jugador totalmente diferencial, y yo creo que Romo no lo es, y a sus 35 años va a estar más viejo, más cansado, menos fuerza física, menos rendimiento, así que ya la carrera de Luis Romo va en picada. Así que para qué insistir y llevar un jugador que en su momento tendrá 35 años. Otro que debería estar en esta lista, creo que ya son todos. Tal vez aquí, y puede ser, puede no, Jesús Gallardo. Tiene 31 años, ya Gallardo ya fue. Contra Inglaterra nos demostró que en los momentos importantes de presión no sabe lanzar un buen centro. O díganme cuando Jesús Gallardo lanzó un buen centro contra Inglaterra. Esos últimos casi 30 minutos con un hombre de más buscando centros, con 3 centros delanteros en el área. Jesús Gallardo erraba los centros. 31 años, al igual que Luis Romo. No fue la cara de la derrota como los otros 3 mediocres o 4 mediocres que ya mencioné. Pero al igual que Luis Romo, creo que ya es tiempo, con 31 años, de que veamos otras caras. Ahí está Mateo Chávez. Aún podemos buscar otras opciones. Huescas a pie cambiado. Jorge Sánchez a pie cambiado. En fin, 31 años tiene Jesús Gallardo. Va a llegar con 35 años un mundial. O sea, vamos a querer a Luis Romo, a Jesús Gallardo con 35 años, a Álvaro Fidalgo con 33, a Edson con 32. Va puro fósil, vamos a querer llegar con puro fósil a la selección y vamos a decir, ¿por qué vamos a fracasar? Hoy México no fracasó porque hay que decirlo, la localía pesa demasiado, y si este mundial México lo hubiese jugado en otra parte que no hubiese sido la Ciudad de México, a México ni siquiera fase de grupos hubiésemos clasificado. En un mundial sin tener la ventaja, México hubiese sido un fracaso como el de Qatar. Este proceso está maquillado por haberse jugado en casa. Entonces, ¿para qué queremos un Jesús Gallardo? Obviamente ya de 35 años en 2030. Quienes creo que sí deben de tener la oportunidad son Eric Lira, tiene 26 años, llegaría con 30, está en su prime. Si se logra ir a Europa o si se mantiene en Cruz Azul buscando probablemente bicampeonatos, tricampeonatos, tetracampeonatos, pentacampeonatos con Cruz Azul, pues Eric Lira va a llegar en su prime a sus 30 años en el 2030. Creo que sí le da la edad. También Julián Quiñones es la excepción a la regla, 29 años. Sin embargo, si bien es cierto, sí llegaría de 33, una cifra ya bastante elevada. Creo que Julián Quiñones, por su forma física y por sus condiciones, creo que le daría a México todavía unos muy buenos 4 años. Y en 2030 sí lo veo jugando a un muy buen nivel. Así que Julián Quiñones, sí, se le respeta, tuvo un muy buen mundial, demostró, no fueron goles de rebote, fueron goles que él mismo o la mayoría se los creó. Prácticamente fue de los mejores junto con Eric Lira en el mundial. Roberto El Piojo Alvarado, 27 años, 31 años. Está en la cuerda floja de un muy buen mundial, líder de asistencias. Creo que Piojo Alvarado sí puede seguir demostrando cualidades, pero creo que ya debería ser el último proceso mundialista del Piojo Alvarado, porque ahorita tiene 27 años y llegaría al próximo mundial con 31. Ese ya, para mí, debería ser su último mundial, salvo que en esos últimos 4 años se vuelva un estandarte de la selección nacional mexicana. Igual, Johan Vázquez, 27 años, en el Génova. Creo que Johan Vázquez, a él sí tenemos para más,
porque tiene 31 años, tiene mucha experiencia, creo que todavía podría llegar todavía hasta el 2034 en 8 años más, a sus 35 años, ahí sí lo veo bien, porque él sí ha demostrado ser un jugador de jerarquía, un muy buen mundial que dio, así que yo a Johan Vázquez sí lo veo como una buena posibilidad de proyecto a largo plazo, y ni se diga Gilberto Mora, que con 17 años tenemos por lo menos 3 procesos mundialistas. Así que esperemos que Rafa Márquez no sucumba ante los patrocinadores, no sucumba ante las presiones, porque en el fútbol mexicano siempre pasa eso. ¿Cuántas veces no hemos visto jugadores generación tras generación que se aferran a seguir jugando, quitándole el puesto a un jugador joven que tiene mucha calidad y que pudiera sobresalir, pero como siempre lo hicieron, ¿no? Lo hizo Memo Ochoa, bloqueando a todos los porteros, Alta Rangel, a Malagón, y ya vimos que en cuanto se fue Ochoa, Rangel lo hizo muy bien. Guardado, Héctor Herrera se aferraron, no dejaron que Luis Romo, Charlie Rodríguez tuvieran su propio proceso, lo cortó porque ellos querían. Edson Álvarez se puede aferrar y bloquear los procesos. México tiene que buscar un medio campo con Eric Lira, con Obed Vargas, potenciar a Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, que todavía es muy joven y que por más que se mió en el Mundial, creo que puede tener un buen futuro. Y en la delantera, seguir apostando por la hormiga, que Santi Jiménez se recupere y cumpla con lo que se espera de él, y con la hormiga, con su juventud, que ellos sean los dos delanteros que México tenga, más esperemos salga otro, y de cara al 2030 tengamos una muy buena generación que rompan con este círculo vicioso de jugadores mediocres que nunca lograron nada, pero que por ser las disque estrellas de los patrocinadores seguían en un bucle. Y cada semestre, cada 4 años tenemos un jugador que ya no merecía estar, que alargó su estadía y que termina siendo factor que pesa para mal en la selección nacional mexicana, porque nadie quiere romper ese círculo vicioso, y en su momento le va a pasar tal vez, así como dices que tú defiendes a Santiago, en su momento le va a pasar también a Eric Lira, cuando a sus 38 años se quiera aferrar a algo que ya no puede dar, y se van a aferrar, pero como fueron los líderes, como son los populares, como son los que venden, ahí vamos a estar tal vez con Eric Lira en 2038, cosa que no debería pasar con Santiago Jiménez igual, así como pasó con el Chicharito, pasó con el Guille Franco, pasó con el Bofo Bautista, hoy pasa con Raúl Jiménez. Se aferran a una selección, no quieren dejar su lugar, y porque dicen, come como tú comiste, ¿no? Como a Santiago, que le quitaron el Mundial del Qatar 2022, y hoy debería haber sido el Mundial, su segundo Mundial, y lo desgració el Tata por todos estos compromisos publicitarios. Esperemos que Rafa Márquez tenga el valor y el coraje de terminar con este círculo de mediocridad que impera en la selección nacional mexicana. Te leo, déjame tus comentarios, comparte el video y quédate. Sígueme, suscríbeme, activa las notificaciones para más contenido de calidad.